Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador pone en jaque a Xóchitl Gálvez y al propio Claudio X González sobre el tema del manejo de los recursos, el dinero, la lana que ya empieza a caminar. Empieza a fluir en las giras que ya inició Xóchitl Gálvez. Sobre todo el presidente hablando de los contratos que ha tenido durante estos últimos años quien será la próxima candidata de la oposición. Y esto ante los millones de dólares también que están invirtiendo ya empresarios. Dato que también ya tiene el presidente López Obrador. De esto vamos a hablar. De esta situación, de lo que se da hoy a conocer desde Palacio Nacional y las investigaciones que se han filtrado. Los millones que ha recibido Xóchitl de los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, incluso también ya se coló en el gobierno de la Cuarta Transformación. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, de dónde está recibiendo el financiamiento Xóchitl y cuántos millones han caído en sus cuentas. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente con lo que señala el presidente López Obrador. El día de hoy, el presidente se refiere ahora a este tema. Lleva 2 días hablando del financiamiento, del dinero que está detrás de Xóchitl Gálvez, porque es un tema del cual obviamente no han querido hablar los chayoteros ni los voceros de la oposición. Toda la atención la están centrando en los espectaculares para decir que en la 4T están gastando millones, que se está desviando el presupuesto público mientras se quedan callados con todo lo que hay detrás de esta campaña muy intensa a favor de la panista. Y esto es lo que señaló el presidente López Obrador retando a Claudio X González, que desde su organización Mexicanos contra la Corrupción le hagan un reportaje a los contratos que ha recibido Xóchitl Gálvez. Le voy a pedir a Claudio X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. No, pero vamos a darle un tiempo a ella y a él y a la señora, ¿cómo se llama? María Amparo Casal, y a ese grupo que y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien, verdad? Pues ahí está el reto que hace el presidente López Obrador a Claudio X González, que Mexicanos contra la Corrupción investigue el origen y el destino de los recursos que habría recibido Xóchitl Gálvez con estos contratos que recibió por parte de los gobiernos desde el sexenio de Vicente Fox, en donde también era funcionaria federal. Ahí no solo hablamos también del influyentismo, sino también de una clara violación a la ley. En estos últimos días salió un reportaje
interesante que revela estos contratos que ha recibido justamente, no por parte de Claudio X González, a ver si acepta el reto del presidente López Obrador, pero sí sobre pues de otro medio que es Polemón, que saca esta información. Los negocios millonarios, así lo titulan, de Xóchitl Gálvez al amparo del poder. Y hacen una reseña de todos los ingresos que ha recibido Xóchitl Gálvez y que también nos ayuda a entender la estrategia política de la propia Xóchitl para mantenerse en el lado de la derecha. Y esto a través de dos empresas en lo particular. Son dos empresas las que están envueltas en este escándalo alrededor del caso del aspirante presidencial. Durante los últimos 18 años, Xóchitl ha recibido 64 millones de pesos, la mayoría en adjudicaciones directas a dos empresas, Hightech Services SADCB, que es en donde ella pues es como la socia mayoritaria, y operación y mantenimiento de edificios inteligentes OMEI, de acuerdo también a documentos obtenidos por Transparencia. Esta manejada por su esposo. Cuando Xóchitl empieza ya con sus actividades públicas, cede también la otra empresa a su esposo, quien es quien finalmente termina manejando estas empresas. 64 millones. ¿Y cómo está distribuido? Bueno, todo esto inicia en el sexenio de Vicente Fox, donde ella justamente entra a la actividad pública que presume ella. Yo no tenía nada que ver con la política y un headhunter me llevó a este gobierno de Vicente Fox. Y ahí inició también con los negocios. Ahí sobre todo en donde obtuvo contratos por varios pues millones de pesos. Tuvo dos, cuando menos, uno por 1.017.000 en Hightech Services y otro por 4 millones en la otra empresa, en OMEI, en donde a final de cuentas, también al final de este sexenio de Vicente Fox, habría alcanzado la cantidad de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos en el sexenio de Vicente Fox. Ahora, aquí lo importante es que ella era funcionaria federal. Y ahí es donde empieza ya, cuando menos en el caso particular de Fox, a configurarse este delito de conflicto de interés. ¿Cómo es posible que una funcionaria federal tenga sus empresas trabajando y cobrando en este mismo gobierno federal? La propia Xóchitl Gálvez aceptó esto en una entrevista, en donde cuando aspiraba a la alcaldía Miguel Hidalgo, todo esto salió a relucir, sobre todo este conflicto de interés, lo cual ella misma aceptó, confesó y obviamente justificó. Esto es parte de lo que dijo en esta entrevista Xóchitl Gálvez. Sacaron hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos 2 años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos del gobierno? Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. Entonces eso es lo que dice, que no son contratos millonarios. Ya vimos cuántos millones se llevaron. No fueron nada más 14, sino se llevaron un poquito más, por decirlo así. Y también ella lo justifica señalando, es que fueron en otras dependencias, yo no influí, yo no participé, yo no metí la mano para que les dieran estos contratos a las empresas, a mis empresas administradas por mi esposo. Y ahí es donde inicia también esta relación financiera entre Xóchitl Gálvez y el poder panista, que se va y se repite en el sexenio de Calderón. Ya en el sexenio de Calderón también ella pues siguió avanzando en este tema después de su salida incluso del gobierno federal. Hightech Services y OMEI siguieron trabajando, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, también para certificar la residencia de Los Pinos como un inmueble verde, ¿no? Entre varios contratos que recibió de Calderón, que la castigó unos años por su rebeldía, aunque al final del sexenio la perdonó. Y en el total recibió Xóchitl Gálvez en el sexenio de Calderón 9.921.000 pesos. Fue lo que recibió durante el gobierno del PAN. Ahora, cuando llega también el priista Peña Nieto, pues siguió haciendo negocios. Y esto también se registró
con una ganancia importante para Xochitl Gálvez. Ahí Hightech Services, por ejemplo, realizó la instalación de aire acondicionado, introdujo cableado y otorgó mantenimiento a la fibra óptica en el Instituto Nacional de Evaluación. También Omey fue contratada en este mismo edificio, entre otros contratos, que en total recibió 16 millones de pesos. Le fue mucho mejor con Peña que con Calderón, que con Vicente Fox, aunque como vemos, año con año, sexenio con sexenio, sus contratos cada vez se han venido incrementando más. Muy bien, porque ella está cobrando en la política y está cobrando también en el poder, en el gobierno federal. Sin embargo, esta es una parte, apenas la mitad. La otra, que es la más interesante, es la que viene de un instituto que Xochitl Gálvez ha defendido a capa y espada, incluso encadenándose en una silla, que es el INAI. Lo que también se revela es que los grandes contratos los tiene justamente en este organismo autónomo. Por eso es que le preocupa tanto la transparencia que se dé en el país. Esa es su preocupación, el dinero. Xochitl Gálvez recibió varios contratos justamente de este instituto desde que era el IFAI, en donde, bueno, Hightech Services recibió un contrato mínimo muy pequeñito de 237,000 pesos, pero la otra empresa, Omey, recibió contratos por casi 32 millones de pesos. En total, en varios años también Xochitl Gálvez ha recibido por parte de este organismo autónomo contratos por 32 millones de pesos. Eso es lo que ha recibido Xochitl Gálvez del INAI. Por eso sale a defenderlo. Por eso pues hizo todo este show y este montaje. Por eso se quedó a dormir ahí en el Senado, reclamando que se dé la designación de los funcionarios del INAI. Y por si fuera poco, también se coló en el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno que dice aborrecer, el gobierno con el que está, dice, en contra. Peleado, dice ella, recibió contratos o hasta el momento ha encontrado ingresos por 9 millones de pesos. Esto es lo que ha sucedido con Xochitl Gálvez, nada más con las empresas que están registradas a su nombre. Y este es parte del financiamiento que ella presume tener. Incluso en sus declaraciones al inicio de sus giras, ella señaló que estas empresas, el dinero que han recibido, esto que les ha pagado Fox, Calderón y Peña Nieto, son los que serán utilizados los recursos para realizar sus giras. Con esto pagará sus boletos, con esto pagará sus comidas, con esto pagará, dice ella, sus recorridos. Aunque la realidad es muy distinta. Si bien esto es una parte de lo que denuncia el propio presidente López Obrador, también el presidente habló de la otra fuente de financiamiento, que es mucho más significativa, que es el dinero que va a poner Claudio X González. A esto que ha conseguido Xochitl, a estos servicios que ella ha dado a la oposición, al PAN, al PRI en sus gobiernos, también está el dinero que ya consiguió Claudio para inflar al globo. Y esto lo reveló también el propio presidente Obrador. Ya antes, el presidente había señalado que tenía conocimiento de reuniones en donde Claudio X González se habría reunido con también grandes empresarios del país, personajes muy oscuros como el propio Junco de Reforma, a quienes le pasó la charola. Ya después de esta información, lo que da a conocer el presidente es un dato más, un dato interesante con su propia experiencia. Y es que él tiene las cantidades de cuánto pide Claudio X González, o cuando menos cuánto les pidió cuando él fue candidato en el 2018, y seguramente a esto hay que meterle la inflación. ¿Qué fue lo que platicó el presidente López Obrador? Cuando se le preguntó y se le insistió en la campaña de los espectaculares para tratar de desacreditar a la 4T los millones que están gastando, el presidente recordó este pasaje que dice que incluso va a aparecer en su libro, en donde Claudio X González sabe que ya pasó la charola y señaló él que en lo particular que los oligarcas tienen la costumbre de que cada uno de ellos aporta, que en el caso particular, dijo, del 2018, cada uno de ellos aportó $1 millón. Ahorita estamos hablando que es aproximadamente 20 millones de pesos cada uno, y eso a reserva
de que alguno de ellos decida echarle un poquito más, porque en el caso particular de él se enteró que uno en lo particular estaba tan molesto con su candidatura, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que puso $5 millones, nada más para impedir que llegara a la presidencia de la República. Entonces, ahí subamos cabezas y vamos encontrando que realmente los cientos de millones de pesos provienen justamente de estos empresarios, todos coordinados por Claudio X González, que ahorita están inflando el globo de Xóchitl Gálvez. Y esto que eventualmente también debería investigar Mexicanos contra la Corrupción, obviamente no va a suceder porque pues el mismo jefe de ellos no se va a echar la soga al cuello. Pero ahí está el reto que lanza el presidente Obrador, en el entendido que si no sale la investigación, como él dijo, en unos días, eventualmente esta información también la estaremos viendo en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, en donde tendremos datos más precisos de cuánto ha ganado Xóchitl en los negocios del poder. Y ahora se entiende por qué cuando se le invita a Xóchitl a participar en la 4T, ella lo rechazó. Porque no solo ella iba a cambiar, vamos a decirlo así, de bando político, sino iba a perder todos sus contratos. O ese era el miedo, que la dejaran fuera de los negocios en el gobierno federal. Bueno, esto es lo que señala entonces el presidente. Esta es la información que circula sobre Xóchitl Gálvez. Y vamos a ver si se atreve a dar la cara. Mientras ella sigue criticando al presidente y los espectaculares, insiste que se dedica a tratarla de desprestigiar. Ayer se puso a la defensiva, denunció ya al presidente López Obrador incluso por violencia política de género. Hoy el presidente le dijo que pues ella no ha ofendido a ninguna mujer, sobre todo porque no se le ha cuestionado por el hecho de ser mujer, sino se le ha cuestionado porque representa a esta oligarquía, porque representa a Claudio X González, a Salinas, a Fox, a José Ángel Gurría, a todos estos intereses extranjeros que han saqueado el país durante tantos años y que también a su vez la beneficiaron a ella. Eso es lo que ha cuestionado el presidente. No la ha cuestionado por ser mujer, sino por simular algo que realmente no es, que es estar interesada por el pueblo cuando realmente representa otro tipo de intereses. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.